bendiga, mis amados hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos dando paso en este momento también a la transmisión en vivo por la radiodifusora, por la emisora de radio del ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy desde la ciudad de Monarch, Texas. Es un gusto saludarlo en esta noche, esperando que se encuentre bien usted, su familia. Y saque su cuaderno, por favor, saque su Biblia, porque seguimos tocando temas que son importantes, que el cristianismo, que la gente, que cualquier persona que diga amar a Cristo tiene que saber, para no dejarnos engañar, no dejarnos confundir, y también para poder comprender el verdadero mensaje de que se presentó en la cruz del Calvario a través del Cordero de Dios. Es un gusto estar con ustedes en esta noche. Quiero darle el paso y saludar a la hermana Jolie, saludar a mi esposa también, y Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén. Amén, amén. Muy buenas noches a todos. Pues aquí estamos en esta tarde dándole gracias al Señor porque pues Él es el único, ¿verdad? Y pues Él nos da la vida y la posibilidad de estar aquí esta tarde, y pues sean todos bienvenidos. Este es su ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy el que soy, el Señor Todopoderoso, Yahweh. Y pues estamos aquí mirando lo que es los temas, hablando de los dioses antiguos, dioses de las diferentes culturas, y cómo se relaciona todo a lo que existe, como que habla de una misma cosa. Y pues para eso estamos, para ir revisando a través del estudio, ¿verdad? Consultando en otras maneras para traerles a ustedes la información que se requiere para poder estar certeramente ciertos de lo que estamos hablando. Sí, ¿cómo está, María? Muy bien, gracias a Dios. Es un honor estar aquí, ¿verdad? Con ustedes, que nos traen la palabra, ¿verdad? Y que nos enseñan, ¿verdad? Tantas cosas. Nosotros estamos, ¿verdad? Estudiando unos temas muy profundos y fuertes, ¿verdad? Pero es necesario saber, como decía ahorita mi esposo, creo que fue el que dijo, ¿verdad? Es necesario saber estos temas porque son temas que en realidad tenemos que aprenderlos, tenemos que saberlos, si en verdad amamos al Señor, a Yahweh, ¿verdad? Entonces... Y a Cristo. Y a Cristo, Y a claro. Cristo. Podemos... Sobre todo el tema del Señor Jesús, porque es la piedra fundamental de todo persona que quiera o diga que tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Amén, así es. Así es. Cristo es la piedra fundamental. Amén. Y tiene que quedar claro a toda la iglesia por qué Cristo, por qué vino, quién lo envió, qué título tiene, cuál era su misión y por qué estamos tocando estos temas tan importantes, porque Él dividió la historia de la humanidad en dos. Pero no simplemente, es que es algo tremendo. Cuando uno entra a estudiar y a hacerle caso al Señor Jesús, encuentra uno cosas muy fuertes que le mueven a uno totalmente la vida, le mueven a uno el piso, como se dice, y aún el conocimiento que uno tenía. Porque cuando uno investiga en obediencia a Cristo, porque recuerden lo que dijo en San Juan 5:39. ¿Quién lee? Por favor, alguien, San Juan 5:39. Es algo tremendo. Dijo el Señor, voy a irlo recordando, que el Señor dijo que tenemos que investigar, Amén. tenemos que escudriñar. Escudriñar es investigar, es averiguar, es indagar, es aprender. ¿Qué dice en San Juan 5:39? ¿Qué dijo el Señor Jesús? La palabra del Señor dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces hay algo muy importante y tenemos que tener claro que todo aquel que diga ser cristiano, escuche, no estoy diciendo de tal denominación, no, en general, todo aquel que se diga ser cristiano, que aún, voy a decirlo con mucho respeto, se atreva a decir que es hijo de Dios, tiene que conocer la verdad. Así es. Tiene que investigar. Y en estos tiempos tan peligrosos donde hemos visto un desorden fuerte, y eso solamente lo podemos notar mucho las personas como yo, que venimos desde el año de 1970 conociendo el Evangelio y viendo cómo se predicaba una cosa hasta 1995, ¿sí?
y de 1995 al año 2000 algo se predicó otra cosa y ahora es peor. El evangelio que se predica y se enseña hoy no es el mismo evangelio que se predicaba en las sendas antiguas. Y lo puedo decir porque yo sí conocí las sendas antiguas. ¿Sí? Yo nací en un hogar cristiano, nací en lo que se denomina una sana doctrina, pero he visto el cambio tan terrible. Por eso es que cuando yo me atrevo a predicar, ustedes se han dado cuenta, sobre todo el equipo que permanece al lado mío, o los que han permanecido al lado mío, se dan cuenta que las predicaciones suenan distinto a las predicaciones modernas y enseñanzas modernas. Porque yo me baso 100% en la palabra de Dios. Y aunque hemos descubierto a través de los estudios que hay impostaciones, que hay levadura, que está la mano del hombre metido en las malas traducciones de los originales, que son en hebreo, hablando de la única y verdadera Biblia que existía hasta el año 350 después de Cristo, que era la Tanaj, el Antiguo Testamento. ¿Sí? Aún sigo enseñando y predicando sobre ella, pero obedeciendo al apóstol Pablo, que es mirando qué realmente es de Dios y qué es impostación o mandamiento humano. Entonces, esa es la gran diferencia a muchos ministerios, que muchos lo han notado, y muchas personas cuando nos escuchan por primera vez se han dado cuenta que como que se frenan cuando nos oyen, ¿cierto? Y aún no lo han dicho. Hay personas que no lo han dicho, inclusive me reservo el nombre, estimo a una persona muchísimo, voy a decir simplemente que está en el estado de Texas, que cuando me conoció y empezó a hacer estudios conmigo, llegó un momento en que dijo, no más, esto es una falsedad y una mentira. Y llevó a su familia a rechazarnos. Y ahora se ha dado cuenta a través del tiempo que lo que se le estaba enseñando con Biblia en mano es la verdad y no lo que le enseñaron en su denominación. Y está volviendo ya con un corazón muy distinto, porque algo tremendo, y es que, digan conmigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Escuche, la palabra de Dios no vuelve vacía. No vuelve vacía. No vuelve vacía, y ella da fruto. ¿Sí? Y la persona está devolviendo o mirando a ver cómo vuelve a su familia a la verdad. La verdad de Cristo, la verdad de la palabra de Dios y la verdad del único y verdadero Dios que existe. Amén. ¿Ya? Entonces tenemos que entrar a las sendas antiguas. Y entrar a las sendas antiguas es estudiar la palabra de Dios. Tenemos que conocer quién es nuestro Dios, ¿cierto? ¿Cuántos dioses realmente existen? Que muchos lo ignoraban en el mundo. Voy a hablar de la tierra, porque si hablamos de fuera de la tierra, no acabamos. Y Pablo lo dijo y Moisés lo dijo. ¿Sí? Y aún Cristo ratifica esas palabras. Por eso fue la misión de él para venir a la tierra, según Isaías 43, verso 10, para darnos a conocer al único y verdadero Dios. Si usted lo lee, Isaías 43, 10, saque su Biblia, por favor, va a encontrar cuál fue la misión por la cual enviaron al Cordero de Dios a la tierra, donde se enseñó que Él vino por ti, por tus pecados y por los míos. Pero la verdad es algo muy distinto. Que Él no vino por salvar nuestros pecados, sino por darnos a conocer al que va a salvarnos de nuestros pecados y nuestras maldades. ¿Ve la connotación tan distinta? Entonces, una cosa es lo que nos enseñaron desde los años 95 para acá en las teologías romanas, y otra cosa es lo que la palabra realmente enseña. Fíjense que aún en San Juan 3:16 dice algo muy importante. Dice, porque de tal manera amó Dios. Entonces, usted como buen estudioso de la palabra, usted no tiene que simplemente seguir repitiendo Dios, Dios para arriba, Dios para abajo. Porque si hay muchos dioses, usted tiene que identificar obligatoriamente quién es su Dios. Y si usted dice que su Dios es Cristo, usted tiene que conocer el origen de él, humano y divino. Y saber si vino por voluntad propia, como muchas teologías lo han enseñado, o fue enviado por alguien mayor a él, porque él mismo lo ratifica en San Juan 14:28. ¿Cierto? Entonces, si la misma Biblia, escuche esto, la Biblia, no estoy diciendo la palabra de Dios,
Porque el pueblo de Dios tiene que aprender a diferenciar en lo que es la Biblia, que es un canon bíblico donde unos hombres decidieron unir escritos de aquí a allá y llamaron Biblia a la palabra de Dios, que es algo muy distinto. Porque los que se basan y repiten todo lo escrito en la Biblia están cayendo en herejías y están cayendo en teologías falsas y satánicas, que son humanas, que porque aquí está escrito, entonces yo empiezo a dar mi propia opinión. Y me tocó otra vez volver a corregir a una persona que me atacó muy fuerte por el YouTube acerca de la falsa profetisa esa del año pasado, que corregí. Y volví y le respondí otra más. Así ya llevaban meses que ya nadie se atrevía, y ya van casi, vamos para 7,000 y pico de personas que han visto toda la enseñanza. De esas van casi 700 comentarios, pero de los comentarios más de la mitad son míos respondiendo. Entonces, entre 7,000 van 350 que no quisieron aceptar. Y después de mi respuesta bíblica, bibliocéntrica, cristocéntrica, ¿sí?, sin dar opiniones personales, quedan en silencio. Y algunos se han atrevido a escribirme después: gracias, me sacó el error. ¿Ya? Y no fui yo, fue el Señor a través de su palabra. Nosotros somos un simple instrumento. Entonces, si no conocemos el ámbito espiritual, vamos a seguir caminando en teologías humanas y llevados por cualquier viento de doctrina de cualquiera que se le ocurra sacar la Biblia y venir a hablar en nombre de Dios lo que él ni siquiera ha dicho establecido, dando opiniones personales. Por eso ustedes, y vamos a tocar dentro de muy poco ese tema, pero para que usted sepa la verdad, tiene que saber todo lo que hemos hablado durante 1 año, 2 años ya, ¿no? 2 años. 1 año al aire. 1 año al aire por las radiodifusoras, por el YouTube más o menos 1 año larguito, pero ya veníamos 2 años hablando más o menos de estos temas. Usted tiene que enterarse de estas verdades para que usted se afirme en la roca eterna que se llama Jesús, conocido como Jesucristo. El Señor Jesús, el Cordero de Dios, el Mashiach, el Mesías. ¿Sí? Porque Él fue enviado para darnos a conocer quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Consolador, quién es nuestro Libertador y quién es nuestro Dios. Amén. Y muchos ni lo saben. Y hay muchos que se paran. Mire, por ejemplo, ayer me tocó eliminar a una persona del Facebook de la página nueva, porque se atrevió a escribir algo que es aberración divina. ¿Qué es? Alguien por allá se le ocurrió coger la Reina Valera hace un tiempo, no me acuerdo el nombre, si no lo suelto públicamente, y voy a grabar una enseñanza donde muestro la verdad, porque este personaje se atrevió a sacar una enseñanza desde el Génesis al Apocalipsis, donde en su opinión personal compara a Satanás con Yahweh y dice al final que es el mismo. Entonces, que ninguno, dice él, no nosotros, que ninguno podemos apoyarnos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo y en Cristo, y para de contar. Pero desconoce los orígenes de la humanidad, desconoce los orígenes del pecado en los cielos, desconoce las impostaciones, desconoce la historia de que cuando Jetro, lo hablamos ahorita, metió muchos mandamientos al pueblo de Israel aconsejando a Moisés, y Moisés no dijo nada. ¿Ya? Que al apóstol se convirtió en lo que son los rudimentos del pueblo de Israel. ¿Ya? Que ahí no podemos caer en eso. Pero como la gente no estudia y muchos no se preparan y no saben a dónde pegarle, a dónde irse, a lo que escuchar, se la pasan escuchando todo viento de doctrina y lo van creyendo todo. Entonces esta persona ya ahora cree que Satanás y Yahweh, o Jehová, como lo denominan, es Satanás, es el mismo. Y que Jesús viene siendo hijo de Satanás, según ellos. Solamente que se levantó y es que en contra de su padre. Y que Cristo es bueno y que Satanás es que Yahweh es malo. ¿Ah? Porque ven unas cosas de que él mandó a asesinar en el pasado, pero no saben por qué la orden de matar a esos niños. Ah, que porque él creó el diluvio y mató a toda la humanidad. No saben por qué. Es que aparte, por ejemplo, Génesis 6, de empezar a ver el pecado y que dieron la orden del diluvio para limpiar la humanidad, hay que mirar
¿Qué fue lo que pasó para que dieran esa orden? Sí, porque ahí habla de hijos de Dios, que es lo que estamos hablando, que son los dioses de las culturas antiguas. Que la Biblia, quienes escribieron la Biblia o compusieron la Biblia, los quitaron para que la humanidad no supiera la verdad. ¿Ya? Por eso usted encuentra en el Deuteronomio capítulo 6, verso 4, lo que es el Shema del pueblo de Israel, donde Israel dice, oye, Israel, dice a Moisés, Yahweh uno es. ¿Por qué uno? Si se supone que a todos nos enseñaron que hay un solo Dios. Y pare de contar. Y que está otro Dios que es Cristo, y que está otro Dios que es el Espíritu Santo y tiene sus ángeles. Y que está otro Dios que es el Satanás y las huestes de maldad. Cuando esto no es así. Esto es algo mucho más fuerte, mucho más grande, y la cultura humana lo tiene registrado en la historia. Y lo más tremendo es que la arqueología ha comprobado que todo lo que la Biblia dice en paráfrasis y párrafos pequeños está comprobado por la arqueología de las culturas antiguas. Y ellas hablan lo que la Biblia habla, y los pueblos modernos como la India, China, los pueblos orientales, en sus historias cuentan sobre los dioses que no son ni Cristo ni son Yahweh, pero está registrado con evidencias, aún en Egipto. Y la Biblia habla de eso y nadie lo lee. Habla de los fenicios, saduceos, bueno, todo el grupito de los feos, que como decimos, porque todos terminan en eneos, saduceos, bueno, todos los feos. Entonces, hoy vamos a entrar en ese tema que es espectacular, y es mirar los dioses de las culturas antiguas, porque, por ejemplo, la Biblia habla de Babel. Perdón, Babel no, habla de Baal. ¿Sí? Y a la gente, y yo he visto muchas predicaciones de pastores que se burlan de Baal. Sí, que porque era una estatua y estatua. Una cosa es la imagen y otra cosa el Dios que está detrás de Baal. Pues es como ahorita todos los ángeles y todo lo que exacto. Entonces, una cosa son las imágenes, otra cosa son y fíjese que aún la pictografía, que es la ciencia de las comunicaciones antiguas, donde no se escribía ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en alemán, sino eran dibujos, y hacían en las piedras, escribían. Y fíjese que la Biblia original, que es el Antiguo Testamento, se encontró, por ejemplo, la mayoría de los libros de Isaías en piedras, en las cuevas de Qumran. Y tenemos que estudiar también esos temas para que usted sepa los orígenes. Si usted no sabe los orígenes, a usted le dicen, Cristo tuvo 7 hijos con María Magdalena, y usted va a resultar diciendo, ay sí, amén, ay sí, porque Leonardo da Vinci sacó una película, ay sí. No, que entonces el otro es Satanás, que porque, imagínense, dice que porque allá muestra que Yahweh, en el libro de Job, dice que sale fuego por su boca y consume. Y yo escuché la enseñanza de aquel personaje, entonces dice, no, los dragones son los únicos que botan fuego por la boca. Y la Biblia dice que Satanás es el dragón, la serpiente antigua. No, entonces es Yahweh. Y es el mismo Satanás. No, señor. Tenemos que tener en cuenta que nuestro Dios no es humano. Él viene de los cielos y no sabemos realmente qué hay más allá de esta atmósfera o la cúpula. No sabemos qué hay más arriba. La NASA nos ha mandado fotografías de telescopios, pero nadie asegura que sea verdad o no sea verdad. Sí, esa es la cosa. Porque también están contradiciendo. Porque mire, por ejemplo, la NASA el año pasado mandó una fotografía tremenda de unas partes oscuras y eso. Y Elon Musk, que no es cualquier, ¿cómo le dijera? Cualquier personaje por ahí, sacó una fotografía de una baldosa de su piso, de su cocina, tal cual como la subió la NASA, y dijo, miren las mentiras de la NASA. Miren cómo la NASA le miente a la humanidad. Entonces prefiero irme a la palabra de Dios y prefiero ir a investigar antes de seguir creyendo a hombres. Porque mi vida, la de mi familia, la de mis amigos y de la iglesia, depende de la información que como ministros del Evangelio nosotros le demos. Si le damos mentiras, sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida.
Si le damos verdades, su nombre va a estar escrito en la vida y usted va a caminar. Pero les pido, como siempre, investiguen, no se queden escuchando, saquen su Biblia, desempólvela, tomen notas, miren los videos y vuelvan a investigar. Por eso estamos haciendo enseñanzas martes y jueves y paramos para darles tiempo de investigar y comprobar. Y si alguien tiene una duda, hermano, no se quede con la duda, escríbanos a los Messenger, o si saben nuestro número de teléfono, por ejemplo el mío, que es público, escríbanos por el WhatsApp, se les responde con Biblia en mano, o les indico dónde investigar para que usted salga de las mentiras, de las teologías humanas, porque Satanás está detrás de esto. Simple. Simple. El último video habló, que me llegó una información, dice que los reptilianos, hijos de los reptilianos, porque también vamos a tocar ese tema de los reptilianos, dice, fueron los que cambiaron la verdad de Dios en la Biblia. Por eso es que él mismo, al profeta Jeremías, le denunció en Jeremías 8:8. Búsquelo, Jeremías 8:8. Él mismo le dijo, los escribas cambiaron mi verdad con su pluma mentirosa. Está en Jeremías 8:8. Y sabiendo que la gran ramera escribió por orden de Constantino el Nuevo Testamento y que no hay un solo original, excepto el libro del Apocalipsis, escrito por los apóstoles, hay dudas, hay impostaciones. ¿Quién tradujo? ¿Quién escribió? San Jerónimo, obispo de la gran ramera. Por orden de Dámaso I, el Papa. Por orden de Constantino, el primer emperador cristiano romano, ¿cierto? Que autorizó todo esto y se alió con 300 obispos para crear la gran ramera en cabeza de un tal Alejandro. Tienen que enterarse de esto, porque tienen que caminar en la verdad, guiados siempre por el verdadero Espíritu Santo, que le abre el entendimiento y los lleva a la verdad y no a las teologías humanas. Vamos a un tema muy tremendo. Ya lo vimos y vimos que Yahweh, que es Dios, está en Éxodo 3:15, que es el gran yo soy, ¿sí? Fue quien envió al Cordero de Dios a la tierra. ¿Ya? Isaías 42, léaselo por favor. Isaías 43, léaselo. Pero lea en específico el verso 10 y el verso 11 de Isaías 43. Lea también, por favor, Daniel, capítulo 7, verso 10 al verso 14. Ahí usted va a encontrar quién es el que está sentado en el trono. Si se lee todo el capítulo, va a encontrar que es el juez eterno. Y si va a Apocalipsis 5, va a encontrar quién es el que está sentado en el trono con el rollo y los 7 sellos, que es a donde se dirige Cristo. Y Cristo toma el rollo del que está sentado en el trono, que es el anciano de días. Por eso Cristo, y escríbalo, búsquelo, muy claro, en San Juan 14, verso 28, dice que el Padre Celestial es mayor que él, y él recibió un título, según Pablo, en Filipenses capítulo 2, que es el mayor título que el Eterno le pudo haber dado a un ser, no digo humano, a un ser, porque él es celestial y humano, y ese nombre fue dado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuál nombre? Apocalipsis 19 del verso 11 en adelante. Rey de reyes y Señor de señores. Entonces entramos de lleno, mi amado hermano, a ver dioses de las culturas antiguas, ¿sí? Y usted se va a sorprender quiénes eran, o bueno, parte, o al menos los que son conocidos, porque hay muchos que no son conocidos aún por la raza humana. Y tenemos que estar preparados, y voy a terminar mi entrada aquí, porque dice muy claro la palabra de Dios que en los últimos tiempos el río Éufrates se secará y será el comienzo del final, no el fin, del final. Y el río Éufrates está casi seco, llamémoslo, está casi, no está en su totalidad, pero está casi seco. Y dice que hay 4 ángeles super malísimos que fueron encerrados allí desde el día de la rebelión, y que saldrán y va a haber una guerra tremenda, hambre y la acabose en la tierra. ¿Sí? Y esto es, ojo con esto, esto es previo al arrebatamiento. ¿Cómo así, pastor? Sí, señor. Si usted se lee Mateo 24, usted ve que la tercera señal antes del arrebatamiento de la iglesia
es que aparecerían falsos profetas engañando con señales y prodigios. Y nadie me puede negar que estamos en el pleno auge de los falsos. Señales, milagros, prodigios y dinero detrás de eso. ¿Cierto? Sí. Después de eso, dice que si dicen que Él vino, no creamos. Enseguida hay una palabra que dice que cuando Él venga, vendrá como un rayo de oriente a occidente. ¿Cierto? Pero dice que habrá tinieblas sobre la tierra. Y muchos no se han dado cuenta, porque pues se la pasan en el TikTok, aunque el TikTok es bueno para ver ciertas cosas, pero entren también a YouTube a mirar, busquen esto. Porque la Biblia dice que antes de la venida del Señor habrá oscuridad y el sol no se verá y la luna no va a dar su resplandor durante un tiempo. ¿Cuánto? No lo sabemos, días, meses, años, y ya están subiendo videos en ciertas partes del mundo donde hay unas nubes raras y extrañas, demasiado oscuras, y no se ve absolutamente nada del cielo ni nada. Ya estamos entrando en ese periodo, y enseguida de eso, dice que las estrellas del cielo caerán a la tierra, que no son que va a caer Marte ni Júpiter, sino son los misiles. Ahí es cuando se levanta y va a comenzar la guerra termonuclear. Térmica, porque van a afectar los sistemas de electricidad, ¿sí? Y muchos, sobre todo naciones como esta, que dependemos de la calefacción en días tan fríos que llegamos a -3, -4, -5 grados centígrados, vamos a sufrir. Europa sufrirá. En la parte de la mitad de la tierra, hasta creo que más o menos Bolivia o Argentina hacia México, no, porque está cerca del Ecuador, la línea ecuatorial. Pero hacia el sur también se va a sufrir por eso. ¿Por qué se dice esto? Y la Biblia dice que inmediatamente, enseguida, que estallen esas bombas, y lo digo abiertamente porque dice que las estrellas caerán del cielo a la tierra y habrá gran destrucción. Dice que en ese momento, cuando comience, y parece que va a ser que en el momento que comienza el holocausto, ahí es cuando el Señor dice que aparecen las nubes y manda a sus ángeles a recoger a sus escogidos. No a ninguna denominación. Así es. A sus escogidos, y pare de contar. Y cuando usted mira la palabra de Dios, dice que son los justos y santos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. No santurrones, ni dándoselas de santurrones, sino los que conocen la verdad. Léaselo, 2 Corintios capítulo 3 y 4, dice que solamente los entendidos, los que entienden y comprenden la verdad, son los que van a ser salvos. Lo repito, 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, dice Pablo que solamente los entendidos serán los que alcancen la salvación, porque el evangelio no estará encubierto, el verdadero a ellos. Si a usted, se lo decía una hermana que quería, si usted no comprende las verdades del Eterno, si usted no comprende la verdad de Dios por estar parado en teologías, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Esto es fuerte. Y yo sé que es fuerte y suena fuerte como siempre cada vez que se me da por abrir la boca, pero es que no podemos callarnos. Porque es una verdad y es inevitable. Entonces, vamos a seguir viendo los dioses de las culturas antiguas. Ya vimos muchos dioses. Aún hablamos en la clase pasada de los dioses del Olimpo. Ahora vamos a entrar a un tema más fuerte todavía y le invito, siga investigando por favor las culturas arcadias y sumerias. Todo lo que pueda encontrar de ellos. Escuche los videos, escuche, léalo. Y no le siga creyendo a pastores, hombres y mujeres con título que le digan que eso es mentira. Es verdad y ya no se puede negar. La arqueología lo está comprobando todo y todo está de Génesis 1 a Génesis 6. Lo que pasa es que a usted le tergiversaron la palabra de Dios y le enseñaron fábulas. Pues sí, en realidad es así porque siempre ha estado ahí, pero el detalle es que no lo escudriñábamos. Una parte es esa, la otra es de que no estaba como ahorita el conocimiento, que siempre ha estado, ¿verdad? Pero no estaba a disposición como ahorita, que nada más va uno a Google y puede ir y checar y confirmar, y no nomás de una fuente, busca aquí y allá porque también ahí hay de todo, ¿verdad? Entonces, ahora ya nos corresponde a nosotros estar al pendiente y estar checando, porque como siempre decimos, va incluida ahí nuestra eternidad. Ahí es donde se cumple, ¿verdad? Donde dice la palabra que Israel la comenzó a saber más, saber más de lo que es necesario conocer. Me decía
una hermana, ¿verdad? Que para qué era necesario saber los dioses, pues sí, nos basta con saber que Jesucristo, ¿verdad? Es al que debemos de hacerle caso o es a quien debemos de seguir. Y los mandamientos de él, ¿verdad? Le digo, pues es que es importantísimo por la razón de que si no sabemos los dioses que están manejando los aires, entonces ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo hablarles y decirles? ¿Verdad? Porque dice la palabra que tenemos eso, Dios nos ha dado esa autoridad, ¿verdad? También a nosotros. Entonces, pues estudiarlos y conocer un poquito Pues, más de eso para poder comprender lo que está pasando. Hay algo importante de acuerdo a lo que están hablando y ya le doy paso a la hermana Yoli con toda su información. Está bien. Y es que Cristo dijo algo muy importante, San Juan 8:32. Quiero que lo lea, mi hermano. Si quiere, hermana Yoli, San Juan 8:32. Miremos lo que dice la palabra de Dios y está hablando el Cordero de Dios. Y usted le voy a hacer una pregunta. Dice la Sagrada Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora viene la pregunta. ¿Usted realmente conoce la verdad? ¿Está seguro de que está caminando en la verdad? ¿O simplemente camina en algo que a usted le enseñaron? Que a usted le está pasando de pronto lo mismo que a los católicos, apostólicos y romanos. Que son católicos porque su papá y su mamá lo eran. Y cuando entramos al pasado, a mirar por qué eran o cuándo entró el catolicismo a la tierra, vamos a ver que fue en la época de la colonización, cuando la reina Isabel católica, los reyes católicos mandaron a un monje católico para que instruyera a los indígenas aquí como católicos. Por eso son católicos. ¿Por qué es cristiano? Porque un día acepté a Cristo y ya hice una oración de fe y me bauticé. Pare de contar, pero ni siquiera saben quién es Cristo, de dónde vino Cristo, fue enviado, realmente es Dios, no es Dios, realmente es el Rey de Reyes, Señor de Señores, o quién es, por qué la pelea con Satanás, qué es lo que está sucediendo. No saben absolutamente nada, ni obedecen a Cristo, ni siquiera saben qué predicó Cristo, pero sí saben las predicaciones del fin de semana del pastor. Entonces, la Biblia la acaban de leer, que si usted conoce la verdad será libre. Entonces, hágase la pregunta a usted realmente. ¿Usted es libre realmente? Pero no responda neciamente, sí, yo soy porque ya acepté a Cristo. No, analícelo. Porque si usted no conoce lo que Cristo predicó y enseñó, usted ni siquiera tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Y suena duro, pero es la verdad. La verdad. Si él nomás, le voy a leer 2 versículos rapidito y ya no, me quedo calladito para que pase la hermana Yoli. En Mateo 7:21 el Señor Jesús dijo que no todo el que le diga a él, Señor, Señor, eso indica adorarle, cantarle, aunque hay que hacerlo, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre que está en el reino de los cielos. Le pregunto, ¿usted la sabe? ¿A usted le predican cuál es la voluntad del Padre Celestial? ¿Usted sabe que existen normas, mandamientos y estatutos de Él? ¿Usted sabe cuáles son los que mezclaron los hombres? ¿Usted sabe cuáles son los verdaderos y cuáles no? También, se sustituyeron. ¿Y cuáles se sustituyeron por el sacrificio de la cruz y cuál no? Porque a usted le dijeron que eso es judaísmo y resulta que su Dios, el que usted dice que es su Dios, es judío. Nació en la tribu de Judá, es el león de la tribu de Judá y la tribu de Judá pertenece al pueblo de Israel. Entonces, si a usted le dicen que usted se está judaizando, entonces, hermano, entonces no acepte a Cristo, no siga a Cristo ni obedezca a Cristo porque él es judío. Entonces hay que aprender qué es judaizar y qué no es judaizar, qué es permitido y qué no es permitido. Y no seguir repitiendo como loritas. Porque también él dijo, en San Juan 17:3, que la vida eterna está en que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, a su Padre, a Yahweh. ¿Usted lo conoce? Porque si usted no lo conoce, permítame decirle, mi hermano, que usted es de los que le dicen Señor, Señor, pero su nombre no está escrito en el libro de la vida. Porque ratifica eso, y Cristo ratifica lo de Isaías 43:10, donde Dios mismo, Yahweh, le dijo que lo enviaría para que lo hiciera, y para que lo conociera su pueblo otra vez, para que le obedeciera. Y usted no lo conoce, pero conoce de Cristo, porque ni siquiera conoce a Cristo. Respóndase usted mismo, mi amado hermano, y empiece a caminar por las sendas antiguas. Así es. Pues sí, abundando en este punto, es de que para qué es necesario conocer estos dioses. Bueno, es que tenemos que conocerlos por el hecho de que en realidad existen.
No porque usted lo desconozca, no existen, y que también sí tenemos un Padre Celestial que es, según nosotros lo conocemos, que tiene nombre propio, que ya basta decir Dios, porque en realidad eso es griego, es hablar de dioses griegos, cuando decimos Dios, sea Zeus, Poseidón, lo que usted quiera, Ares, Afrodita, toda la serie que mencionamos la semana pasada, es que tenemos que conocerlo. Y decimos, tiene nombre propio, Yahweh es un nombre propio. Entonces, es necesario, y porque todos podemos decir, la mayoría, vamos a ser claros, la mayoría, podemos decir que conocemos a Dios Yahweh para nosotros, ¿verdad? Pero en realidad ni le conocemos. Hablamos, como usted lo decía, de Jesucristo, pero tampoco le conocemos. Solamente hemos estado oyendo hablar de ellos, pero no le conocemos a ellos realmente. Si le conociéramos, realmente nosotros seríamos personas diferentes. Porque como sabríamos de qué manera hablarle a él, de qué manera conociéndolo, qué es lo que a él le agrada y qué no. Exacto. Y sin embargo hacemos todo lo que nos han enseñado, porque así nos han enseñado. Y es bien doloroso que te confronte esta realidad de que no es realmente el mismo Dios del pueblo de Israel al que nos han enseñado. No es. Entonces, está bien duro que estamos hablando de dos, pensando que es el Dios de Israel. El que escogió a Abraham, el que dijo de todas las naciones yo escogí a ti, no porque eras el más bueno y más, no, es porque a mí me plació. Amén. Que tú vinieras a mí, para que toda la tierra, toda la tierra que se corrompe, que tiene multitud de dioses, conozcan que solamente tú eres mi pueblo y que yo soy solamente tu Dios. Así es. Entonces, es ahí lo importante. Y como le digo, en la esfera espiritual donde se mueven todas estas cosas, si no lo conocemos nosotros, realmente estamos ciegos. No comprendemos la verdad completa porque nos falta esta información. Sí, claro. Entonces hay que conocer, sí, y viera cada poder que tiene cada uno de ellos. Exacto. Que eso es real, sí. que hasta el día de hoy existe. Y que todo esto lo manipulan y que mueven a toda la humanidad. Por eso dice en el libro de Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades de las regiones celestes. Entonces estamos en una guerra espiritual. Amén. Y vaya que nosotros lo sabemos. Pero sabe que mayor es el que nos envió. Amén. Y ese que nos envió, ese es el que nos guarda y nos cuida. Amén. Porque no venimos por nuestra propia cuenta, ni porque somos buenos, ni porque... No, es porque a él le plació. Y porque dentro de nosotros había algo que escudriñar, que decíamos, no me conformo con esto. Algo tiene que haber, algo más. Aquí existe algo más, pero no sé qué es. Amén. Y si estamos conformes en este Dios grecorromano que hemos conocido, realmente no hemos conocido al verdadero Dios. Y hay algo que usted acaba de mencionar y permítame, no lo voy a dejar pasar, hermana Yoli. Usted dijo, tenemos una lucha, y lo dijo Pablo de Efesios 6, 10 al 12, contra principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad que están en las mansiones celestes. Y para de contar, y a la iglesia le dijeron, son demonios. Y vaya usted e investigue quiénes son las potestades, esos poderosos. Que no tiene que ver con Satanás, pero no es el diablo, ni los demonios, porque los demonios son otra cosa fuerte y tremenda. Entonces, los dioses de la antigüedad son los mismos, solamente que se cumple Daniel 7:25, donde cambiaron la verdad para que usted no lo supiera. Entonces le enseñaron a usted demonios. Vaya, mire quiénes son los demonios y la autoridad que tienen. Por eso a Cristo le dieron, el Padre Celestial le otorgó el máximo título que puede darse en el universo, y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Sí. Y no Dios de dioses. No. Ahí está una gran verdad. Pues bueno, esta noche vamos a continuar con la serie de los dioses, ¿verdad? De la antigüedad, dioses de las culturas antiguas, porque es tan interesante. Lo que a mí me impacta es de que sea de la región que sea, en esta tierra, todos tienen una misma similitud, con diferentes nombres, pero vienen a ser los mismos, pero con unos poderes tremendos, pero que están en todas las culturas, en todas las civilizaciones, llámese como se llame. Amén. ¿Por qué? Porque están sobre este planeta Tierra, sobre este lugar, acechando a toda la humanidad, llevándose al que se quede dormido. Bueno, hoy vamos a ver cuáles son los dioses más antiguos del mundo, el más antiguo. Y miramos los dioses griegos los griegos y los romanos. Entonces ahora vamos a mirar cuáles, como datos, ¿verdad? Cuáles son los dioses más antiguos del mundo.
Y la lista de los dioses sumerios es relevante. Vamos a irnos a ellos porque se cree que es la cultura la más antigua, aunque acaba de salir otra ahorita en estos días, porque la ciencia, la tecnología está creciendo, el conocimiento, y eso está desarrollándose, y están impactados porque todo lo que sabemos y conocemos ahora se están demostrando que hay culturas mucho más atrás, y que todo lo que estamos mirando ahorita, viviendo ahorita, en todo esto que está ahí, todo se relaciona porque está en todos lugares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero lo vamos a dejar. Y miren lo tremendo. La arqueología está encontrando civilizaciones más antiguas de lo que Dámaso I y Constantino nos escribieron en la Biblia. Exacto. Exactamente. Esto es increíble. Entre más le buscan, más se encuentran. Pero lo más importante es que la arqueología, la ciencia, la tecnología, todo va involucrado y te está enseñando más y más y más, y te está remontando a miles de años para Y lo atrás. más increíble es que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, desde aquel que el principio ni siquiera, porque Él no conoce principio. Él es la eternidad. Ay, gloria a Dios. Entonces, todo aquello que pasó, todo aquello, Él ya estaba ahí. Así es. Bueno, veamos la lista de dioses sumerios más relevantes. No son todos, pero son los más relevantes. En primer lugar está Inanna. ¿Inanna? La diosa Inanna es una de las representaciones más adulada por los sumerios, e incluso fue adoptada más tarde por los asirios con el nombre de Ishtar. Ok. Luego está Enlil, An, Utu, Ninsursak, Naana, Namu, y como se llama, parte de las culturas asirias los pusieron para nombre de ellos también, los tradujeron, le dieron esos mismos otros nombres. Exacto. Le dieron otros nombres, pero viene siendo la misma O persona, sea, deidad. lo que hemos encontrado en los estudios, y no se puede negar, es que en cada imperio cambian su nombre, pero es la misma, el ser de maldad. Sí. La misma deidad. Y cuando, o sea, le cambian el nombre, pero a la cultura. de acuerdo a la sí. cultura, le cambiaron el nombre. Sí, porque yo recuerdo que hace tiempo para atrás mirábamos lo que venía siendo la Virgen, ¿verdad? María, que le conoce uno en el tiempo de nosotros, que la mayoría del catolicismo lo conoce. Y mirando a tiempos más atrás, era una imagen muy parecida, pero con otro nombre. Y pensábamos, bueno, será otra diosa. Y era la misma, nomás que con diferente nombre. Diferente nombre y diferente color. Exacto. Y cuando usted empieza a mirar, por ejemplo, que después vamos a hablar de los dioses que Roma nos metió al cristianismo, vamos a encontrar una gran verdad, y son los mismos de la antigüedad. Son los mismos ángeles caídos que toman otro nombre, otra postura, pero son los mismos. Sí. Exactamente, hablando de estos romanos, pues veamos, por ejemplo, el nombre en griego es Zeus, pero en romano es Júpiter. El de Hera es en griego, pero en romano es Juno. En griego es Poseidón, en el romano es Neptuno, en el griego es Atenea, pero en el romano es Minerva, y así sucesivamente, ¿verdad? Ya los mencionamos la semana pasada. Bueno, dijimos cuáles son los dioses más antiguos del mundo, acabamos de mencionar Inanna. Pero, ¿cómo se llama el primer dios con D minúscula? Estamos hablando de dioses con D minúscula. El primero que se conoce se llama Tuisto, es conocido por los escandinavos como Buri, nombrado en la edad prosaica de Snorri Turluson, siendo Buri el primer dios de la creación. Para los germanos y sajones fue el primer dios que existió, el cual nació de la tierra, es decir, de Nertus. Ahora nos vamos a ver cuáles son los dioses de los indígenas. Vamos a hablar de los mexicas, hablando de este continente. ¿De los mexicanos? Sí, es todo este continente americano. Ok. Dice que el primero de ellos es Xalchihuitlicue. Lo que tiene es la que tiene su falda de jade. Y para los mexicas fue la diosa de los lagos y las corrientes de las aguas. Luego está el dios Chac, deidad maya asociada al agua y la lluvia. Luego Tlaloc, néctar de la tierra se llama. Pitao Cosijo es otro. Dasui, Amimitli, y el otro se llama Huracán. Esos son los principales dioses, como dijimos, mexicas. Nos vamos a ir a los dioses aztecas.
Huitzilopochtli, que todos los que hemos ido a la escuela sabemos, la existencia de los aztecas estaba indivisiblemente ligada a sus divinidades, entre las que sobresalían Huitzilopochtli, dios de la guerra. Luego tenemos Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un héroe cultural, descubridor del maíz. Luego Tlaloc, dios de la lluvia. Luego tenemos Coatlicue. Coatlicue es diosa tierra madre de Huitzilopochtli. Son los nombres dados acá, ¿verdad? Luego tenemos los dioses de los olmecas. Los olmecas son aquellos que tenían una cabeza bien grandes, que aparecían, se acuerdan que nomás estaban así sobre la tierra, pero cabezas grandes, grandes. Esos son los olmecas. Bueno, tenían al dios jaguar, llamado Nahual. Es el dios más importante de los olmecas. Luego está el serpiente emplumada, uno de los dioses que aparecen en las posteriores culturas mesoamericanas. El dios dragón olmeca, uno de los dioses más representados, siendo un monstruo al que le temían. Eran estos pueblos politeístas. Tenían a los chamanes como si fueran los gobernantes, eran los que dirigían todo el pueblo. Hacían sacrificios humanos en las montañas, que eran las zonas espirituales que ellos ocupaban para hacer sus rituales. Y así que los chamanes eran los brujos, eran los que gobernaban los pueblos y las ciudades. Luego tenemos otro que se llama espíritu de lluvia, a veces unido al Nahual. Era un pequeño dios que ayudaba a traer la lluvia. Había otro que se llama hombre de la cosecha. Era un hombre que dio su vida para que los seres humanos consiguieran cosecha. Y ahora lo llaman ¿cómo le llaman? A un santo que le veneran para que haga hasta buen día para cosecha. Y es romano. No lo sé. Bueno, demasiado. lo vamos a investigar para la próxima. Cuando entremos a los dioses romanos. Okay. Otros animales, la importancia de los animales en esta religión era tal que se le dio el estatus de dioses a muchos animales, como a las serpientes o a algunos anfibios. Eran deidades para ellos. ¿Cuáles son los dioses ahora de los zapotecas? Otra de las culturas. Su principal dios se llamaba Zipe Totec y se le conocía por 4 nombres a ese mismo. Como Totec, que significaba el dios mayor, es el dios que regía. Zipe es el dios creador, aquel que hizo todo tal y como lo conocemos ahora. Luego está Tlatahuanaki o Tlatahuaki, el dios del sol o dios sol, y luego Quetzalcóatl, que ya habíamos dicho, la serpiente emplumada. Para la cultura de Teotihuacán y zapoteca, el dios más importante es Zipec Totec. Él es el dios principal de los zapotecas y también de otras culturas mesoamericanas. Representaba la vida, la muerte y las resurrecciones. Y en algunas culturas, como la zapoteca, tenía nombres poseyendo cada uno de estos un nombre con una función concreta en el ciclo de la vida de esas culturas. Se regían tanto su vida cotidiana con una de sus deidades. En la cultura maya, el dios principal era Amun, dios del maíz. Agua, Kin, dios del sol. Musecab, dios de las abejas y la miel. Bolón Vizcab, dios relacionado con los linajes reales. Y Buluk Chaptán, dios de la guerra y de los sacrificios humanos. Es la cultura maya. Chac, dios de la lluvia. Chac Bolay, dios jaguar del inframundo. Y Quetzalcóatl, también lo tienen ellos, el principal dios, se representaba como un enzo que no se puede tomar por el centro sino por sus puntas. Adquiere diferentes formas imprevistas, pasando de lo humano a lo divino, de lo individual a lo general, del uno a lo otro, y es de lo uno a lo diverso, y como Proteo, Quetzalcóatl se escurre entre las manos. O sea que dice que este Dios, cuando la persona quería tocarlo o llegarse a él como que se te escurre de las manos, no se dejaba, y adquiría forma humana y a veces divina, a veces de animal, a veces de persona, a veces de como él quería. Y eso es real y eso existe y está desde todo el tiempo y es ahorita. Sí, adquiriendo estas formas diversas de acuerdo a la necesidad que ellos quieran para dañar, no es para que te aman, es todo lo contrario. De ahí han sacado movies o películas con súper, ¿cómo se dice? Héroes.
superhéroes. Sí, sí, como los fantásticos. Los que se convierten en piedra, se convierten en agua, se convierten en fuego, se convierten en no sé qué. Y la gente no sabe que esas movies están representando dioses paganos de la antigüedad, porque sí existían y en la antigüedad se mostraban así con poderes sobrenaturales. Por eso los humanos de la antigüedad los adoraban. Las pruebas están en toda la pictografía, aún en la egipcia, en las pirámides. Mire la pictografía de las culturas aztecas, mayas y todas las culturas, aún de su nación, de los indígenas de su nación. Investíguelo, por favor. Usted de Colombia, busque sobre Bachué, sobre Bochica, sobre todo eso, sobre el Dorado. Es increíble. Vaya, investíguelo. Si a usted le gusta, entre a los museos de la antigüedad donde hay cerámicas y cositas que hicieron los indígenas en barro, y usted va a descubrir que son los dioses antiguos. Y le voy a dar un ejemplo. En Colombia hay un museo que se llama el Museo del Oro. Y encontraron ¿cómo se dice? En una laguna, la llaman El Dorado, mucho oro. Pero el oro que encontraron fueron estatuas, cositas que los indígenas hacían y le lanzaban al agua, escuche esto, a unos dioses que descendían de los cielos en carros de fuego, que hoy en día se sabe que son ovnis. No se extrañe, porque la Biblia habla de ovnis y después les vamos a mostrar. Los carros de fuego eran naves espaciales. Los carros de fuego. Pero es otro tema. Eso es otro tema. Después lo vamos a hablar. Me recordaba ahorita que decías hay partes donde avienta uno el dime, el penny para que le haga. Oh, que hacían Que en las están fuentes. pegados, sí, de la En las suerte. fuentes. Ahí Mire. había unos que traían unos garbollos y otros tenían un pescado. Si usted así quiere, con- vaya a YouTube, vaya a Google y pregunte sobre la arqueología del Dorado en Colombia. Encontraron un pendiente de una reina, un pendiente en oro, y muchas piecitas, cositas en oro que se veían como utensilios y eso, parecía antiguo. ¿Sabe qué? Un ingeniero le causó curiosidad y la figura que encontró la hicieron a una escala más grande. ¿Sabe qué encontraron? Era un avión. Ah, sí, sí, sí. Un avión. Sí, sí, Y sí, le sí, pusieron motor y vuela. En aquel tiempo, cuando todavía La pictografía aún de egipcia, en las pirámides usted encuentra hasta el bombillo incandescente. Ya existía. Encontraron bolsos de mujeres, reloj, celular, laptops ya pintadas miles de años antes de que Cristo estuviera en la tierra. O sea, no es cierto porque no vamos a olvidar que no es cierto lo que nos han contado. Esto Y no que es nuevo. Y que no es nuevo. Entonces, los supuestos inventores, o sea, el inventor ya fue desde años. Ya, fue que ellos encontraron ciertas cosas y empezaron hasta que... Y lo volvieron ¿Usted a se recrear. acuerdan? Todo el mundo sabe lo que son los pactos con el diablo, que dicen pactos con el diablo. Que es que le venden el alma al diablo y el diablo les da sabiduría, poder económico o fama, ¿cierto? Sí. Eso es lo que hacen. Se meten tanto en las cosas que a nosotros nos enseñaron que eran espirituales, que realmente no es que sean espirituales, sino que son como del tercer tipo, llamarlo así, de Otra dimensión. otra dimensión, de seres no humanos que ya tenían todo en la tierra. Todo lo que la hermana Jolie está leyendo, que a veces alguno dirá, ¿qué me interesa saber de eso? Estudie la historia de los indígenas de su nación. Y usted va a encontrar el origen, ángeles caídos, sacrificios humanos. Qué tremendo. Por eso Dios, el Dios de Israel le dijo, y no traerá las costumbres de la ciudad, de las naciones paganas que te rodean. Amén. Pero ahora está mezclado. Y lo más tremendo es que hay muchas cosas que están haciendo en las iglesias cristianas Claro. que es ni siquiera mundanalismo, es paganismo porque viene de los dioses antiguos y usted no lo sabe porque como usted no tiene tiempo o tiene una persona que no le enseña estas cosas, usted no se da cuenta ni por enterado y todo le parece espectacular y fantástico. Amén.
Siga leyendo. Hay una parte ahorita que hablas de eso. No sé si te recuerdas, mirábamos donde entraban a un templo y usaban mucho las palmas, las mujeres, las hermanas, las supuestas. Y el hombre o la mujer caía y ellos la limpiaban. Y decía yo, eso es lo mismo que hacen los brujos, ¿cierto? Sí. Y entonces le hacían y le hacían y le hacían, o sea, a la que estaba en el piso o el que estaba en el piso. Y luego ya se inclinaban a ellos y como que oraban, no sé. Decía yo, y es una iglesia supuestamente cristiana. Pero no saben la verdad. Es todo lo O que sea, se todo mete. esto viene desde la antigüedad. Y eso que Y se no... está metiendo y, Sí. y es como dice Sí, la sí. palabra, ¿verdad? Que desde entonces fueron puestos encubiertamente. Y Exacto. enseñando otras cosas a las Que no son. iglesias. Judas 14 dice que desde el comienzo, desde la Desde el fundación de la sí, tierra, desde ya el estaban listos para condenación. Qué tremendo. Y entraron encubiertamente y convirtieron en libertinaje la palabra de Dios. No la Biblia, ojo con esto, separe la Biblia de la palabra de Dios. Biblia es la composición de libros que una persona humana los recapituló y los contó todos. Y Pero la la palabra de Dios Es lo que está- Él estableció. Lo que Él estableció. Y qué tremendo cómo podemos cómo mirar. Hoy mirábamos otro video, ¿verdad? Y estamos en plática, ¿verdad? Mirábamos esas personas donde ellos exigían ese diezmo, ¿verdad? Pero la gente estaba tan enojada y dijeron que ellos querían hablar con el pastor que le dijera lo que estaba pasando con ese dinero o qué sé yo. Entonces él se enojó tanto que les dijo, se me van de aquí si quieren. Entonces ya ellos, pues pastor, no seas así, ¿no? Y miré otro igual, o sea, dije yo, ¿qué está ¿Qué pasando? está pasando? Le Que echan toda la la policía a la gente gente para está sacar a la echando la iglesia. policía y no es como para reírse, sino que es para mirar que todos estos espíritus demoníacos ya están entrando para sacar a todos aquellos que en verdad quieren servirle al Señor y aún así ya están metidos en esas personas, ¿verdad? Que supuestamente están más altas. No es para criticar No. a ningún pastor ni nada de eso, pero sabemos que ahí están para que abramos nuestros ojos y para que miremos que en verdad, esto es lo único que nos va a salvar. Sí. Bueno, el Señor, La ¿verdad? Pero obediencia. leyendo la palabra y escudriñando, Sí. obedecer la palabra, porque en La verdad, palabra de Dios. mirando lo que está sucediendo ahorita en cualquier parte que mire uno, está pero tremendo todo. Y Pues ahí si se no nos meten estamos- todos los demonios, ¿verdad? Si Todo nos- espíritu. en este tiempo, si no estamos bien agarrados con el conocimiento, escudriñando la palabra del Señor, como le dijo, yo nomás digo, como dijo el profeta Daniel, Señor, hágame entender. Hágame entender Por favor, exactamente. que pueda entender, porque estamos en el último instante, la cosa increíble, inverosímil, que jamás se haya escuchado, como fue al principio hablar de esas cosas del Señor, de Yahweh, Sí. nuestro Dios, decir que ahora es otra cosa. Eso es increíble, jamás Sí. hubiera pasado, nunca lo hubiéramos creído, pero estamos en el final. Amén. Bueno, Y pues todos aquellos, ¿verdad? Que de verdad buscan y que quieren, como dice ahí en Daniel 12:10, que muchos serán limpiados, ¿verdad? Y emblanquecidos y purificados en los últimos tiempos. así Si es que buscar y buscar y buscar de la palabra del Señor para que podamos nosotros llegar a esas verdades. Amén. Amén. Alguno dirá, pero porque están hablando de esos dioses antiguos. Mire, Romanos 8, verso 5. Pablo lo dijo, pues aunque haya algunos que se Ajá. llamen dioses Amén. en el cielo o en la tierra, En donde sí. y está entre paréntesis, dice que hay muchos dioses y muchos señores. Por eso usted tiene que aprender a conocer. Lo veíamos en la clase pasada. ¿Por qué cree que Jesús se paró en medio del mar y le dijo a los vientos, calla, enmudece? Sí. Y se hizo bonanza y los discípulos se asustaron. Sí. ¿Cómo Hasta le el puede mar decir y los vientos le obedecen. Pues ahora entendemos que son demonios. Porque son seres, seres, no demonios, ok, seres, son seres espirituales que están ahí, no los podemos ver y son los que gobiernan, como lo hemos visto, el agua, el aire. La Biblia dice que hay una potestad del aire, ¿sí? Entonces, por eso hay que entender estos temas de que hay dioses y cuáles son los dioses y las funciones de los dioses para saber por qué Cristo hacía lo que hacía y le obedecían.
Algún día vamos a hablar qué son demonios, que los demonios son seres horripilantes, horrorosos, desastrosos, feos, malos más que malos, y están en las profundidades del abismo, pero hay otros demonios que tienen funciones distintas. Específicas. Algunos para destruir y otros para poseer y llevar al ser humano, que no está en la verdad, a situaciones y actos de impureza. Tremendo, sigamos. Otro tema importantísimo. Sí. Bueno, tenemos otro de los dioses, ¿verdad? Otros seres, se llama Unab-Ku, padre de los dioses, significa un solo Dios. Representa el todo y la nada. Es el creador del mundo, el que diseñó los cielos y el cual se representa a través del sol. Imagínese. Este es el imitador. Por eso, cuando usted se atreve a mirar los libros que quitaron del canon bíblico, usted encuentra uno que se escribe rayita, él. ¿Sí? Y ese rayita, él indica que es el imitador. El que le ha hecho creer en ciertas culturas a otros que él fue el que creó los cielos y la tierra y no Yahweh. No el Dios de nuestro Redentor y Señor Jesús. ¿Ya? Sí. Por eso es que es necesario, porque si aparecen dioses que dicen que son los creadores, ¿por qué? Y cuando usted encuentra los nombres de los dioses paganos, de los ángeles caídos, usted encuentra esta verdad. Y va a ver cómo se camufló en ciertas culturas para engañarlos, para que los sigan a él. Y la gente sale de la verdad. Así como hay un imitador del Cordero de Dios. Sí. Y la gente no lo sabe. Y del falso Espíritu Santo. Y hay un imitador del Espíritu Santo. Sí, y muchos ni por enterados. Y por eso es que usted encuentra que cuando uno da ciertas enseñanzas, hay hermanos, muy poquitos, que le pelean a uno y le dicen, pero es que aquí está escrito, aquí está escrito. Pero como desconocen los orígenes, no saben que le están sirviendo a un Dios greco-romano y no al del pueblo de Israel. Por eso Pablo dijo que tenemos un solo Dios. Quiero invitarlo antes de que siga la hermana Jolie, Romanos capítulo 8, perdón, Primera de Corintios, capítulo 8, verso 5. Dice verso 6, dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, verso 6. Vuelvo a repetirlo, tenemos una interferencia en uno de los celulares, después lo vamos a corregir. Romanos capítulo 8, verso 6, dice, para nosotros, y está hablando el apóstol Pablo, sin embargo solo hay un Dios, y lo dice con D mayúscula, está en mayúscula, Dios con D mayúscula, y enseguida de la coma dice quién es el Dios de nosotros, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor. Y dice también, para Él, punto y coma, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Está muy claro quién es nuestro Dios y quién es nuestro Señor. ¿Ya? Por eso es necesario entrar a estos temas, porque si usted no conoce los dioses de la antigüedad, y es que si profundizamos no acabamos, con un solo Dios no acabamos nunca, de todas las porquerías que hacían en la antigüedad, y sobre todo, aunque un día nos vamos a tener que meter en ver los rituales que hacían estos dioses en la antigüedad y comparar en nuestras congregaciones si es algo similar a lo que los dioses paganos hacían en la antigüedad. Con la excepción que ya no hacemos sacrificios de niños ni niñas, ni tenemos un demonio que se comía, que la Biblia sí lo habla en Crónicas de los Reyes, que el pueblo, ¿sí?, llegó a sacrificar en los sigurat, que son los lugares altos. ¿Y de dónde sacó el pueblo la idea de tener templos en las montañas? De los dioses antiguos y paganos, de los ángeles caídos, y resulta que ellos sacrificaban doncellas y niños, vírgenes y niños pequeñitos. Los abrían de aquí vivos, porque la sangre, cuando estudiamos sobre la sangre, eso es tremendo. Por eso un día me atreví a predicar sobre que encontré en la Biblia vampirismo en el Nuevo Testamento, y eso está prohibido rotundamente por nuestro Dios, por el Cordero de Dios y por los apóstoles. Pero está ahí y es una impostación. Y los vivos, porque la sangre, dicen que los dioses paganos, la sangre los excita y los lleva a la violencia y a la lujuria. Y ellos,
Por eso el elixir de la eterna juventud es sangre humana. Y se dice por testimonio de muchos ex brujos convertidos al Señor Jesús, que muchos de la sangre, de los sacrificios que hacen en muchas naciones van a parar lamentablemente a la gran ramera. Y la copa, el cáliz que usan allá en oro es de sangre para los cardenales, obispos y el sumo pontífice. Y está denunciado también, para que digan que no es que me lo estoy inventando, léase Apocalipsis capítulo 17, dice, y beben de su cáliz la sangre de mis hijos, dijo el Señor. Eso es fuerte. Y también decía la historia de Dios crónica que esos dioses que se metieron al pueblo de Israel por culpa de los falsos profetas, fue por culpa de los falsos profetas. Léase el libro de Jeremías completico y analícelo. ¿Sí? Y decía que cuando le sacaban los órganos, había un demonio, lo dice demonio, pero es un ser no humano extraterrestre. Raro, que si era un ser de los demonios que se comía las vísceras, y por eso usted encuentra en un profeta menor donde el padre denuncia, y Dios mismo denuncia, que los reyes de su pueblo y los sacerdotes despellejaban la carne de los huesos de su pueblo, se comían a sus propios, o sea, al propio pueblo de los reyes, se volvieron caníbales, y la iglesia desconoce esto. Motivo por el cual tuvo que venir el Cordero de Dios a la tierra, enviado por el Padre Celestial, para llevarnos otra vez a la verdad, y de paso a la vida eterna. Pero la gente desconoce esto, la gente no sabe esto, la gente le parece locura esto, y está en la misma Biblia. Y si usted no conoce, es que es más, mire, usted mismo métase, investigue los rituales y los cultos de los dioses antiguos. Y yo le aseguro que en muchas iglesias usted va a decir, oh my God, ¿qué es esto? Están haciendo lo mismo, aún por ignorancia. Y se peca por acción o por omisión, con conocimiento o desconociendo. Y alguien me decía, no, el Señor tiene que tener misericordia. Él dejó todo claro en su palabra. Y si usted no la conoce, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y usted puede estar en rituales paganos dentro de un templo llamado cristiano, porque a usted alguien le dijo que eso era sana doctrina. Por eso muchos de los que están entrando en la verdad se están sorprendiendo de cuántos años caminando en una fe falsa. Así es. Ay, qué tremendo. Sí, Carla. Bueno, este mismo Dios era que estaba representado a través del sol. Los mayas, estamos hablando de la cultura maya, lo consideraban el centro del universo. Según la mitología maya, se cree que Hunahpu creó el mundo 3 veces. Escuche usted, la primera vez que el Dios con D minúscula creó el mundo lo habitó de sabios. La segunda ocasión que lo volvió a crear fue que lo destruyó y lo volvió a crear. Dice, incluyó a los dos Jacob, una raza malévola y oscura. La tercera vez que lo creó y creó el mundo y la vida, el sitio del nacimiento es donde nacieron los mayas. Esta tercera vez creó el mundo y la vida. Y cuando lo creó es exactamente donde los mayas ahí estaban. Ahí se cree que esto es el origen de la cuna maya. De la cultura maya. La cultura maya. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? ¿Y cómo le pueden dar todas estas atribuciones? Bueno, es que es lo que en su tiempo lo conocían ellos de esa manera. Y fueron enseñados, o escuché esto, se llamaban mediums. O oráculo. Perdón, la palabra no era medium. La palabra que se conocían eran el oráculo. El oráculo era un hombre, sobre todo mujer, virgen, ¿sí? En la cual los dioses le hablaban a la humanidad y los reyes acudían a ellos. Para saber si iban o no a la guerra, si iban a hacer, para ver si hacían o no hacían. Por eso acá le creía a sus profetas. Porque Jezabel lo llevó a eso. Y por eso Saúl consultó una hechicera. Y por eso Salomón terminó en el infierno. Por lo mismo. Cuando la orden era que no te juntarás a ellos, no harás lo mismo que ellos, decía el otro. Ahora comprende por qué decían cuando había una guerra que eran enviados y no dejes absolutamente nada.
pero es que nada más él sabía. Bueno, vamos a ver los dioses más importantes de Mesopotamia. Dejamos los mayas, pasamos a los de Mesopotamia. El más importante era Marduk, dios de la creación, Enlil, dios del viento, Shamas, dios del sol, Ishtar, diosa del amor y de la guerra. ¿Y cómo se contradicen? ¿No? Pues cómo es que es del amor y también va a ser la guerra, o sea, ¿cuál es? Pero bueno, ahí estaban las dos representaciones. Por eso ese viejo dicho que dice que del odio al amor hay un pasito. ¿Y qué dice la escritura? Que de este árbol da este fruto, no te puede dar de otro. O eres esto o eres lo otro. Dulce, no puede ser dulce llamado. El Sin era el dios luna y Nursag, la diosa madre. Enlil, dios más importante de los sumerios, hijo de An, que significa el cielo, y de la diosa Ki, que es la tierra. Señor de Lil, padre de los dioses y de los hombres. La religión en Mesopotamia era politeísta, rendían culto a una gran cantidad de dioses. Los dioses de Mesopotamia tenían una apariencia antropomórfica. ¿Qué es antropomórfica? Aquí está, alude al otorgamiento de características humanas, a objetos, a plantas o animales. O sea, es Ascarra. híbrido. ¿Qué es un híbrido? Ujú. Que tiene mucha apariencia humana, o sea, tienen pies, tienen manos, tienen ojos, pero se diferencian porque la mayoría tienen características animales. Por eso los reptiles, los reptilianos, por eso los hijos de Satanás con Eva, ya lo explicamos y algunos se va a sorprender. Vaya y estudie, por favor. Y sobre todo estudie la mentira tan grande que el mismo, hasta este Papa Francisco, públicamente dijo que San Jerónimo se había equivocado y había engañado a toda la humanidad con la historia del Edén. Que no fue así, que no fue un fruto, sino que fue sexo que hubo entre la serpiente o un ser reptiliano, que es un híbrido con apariencia humana, pero su físico de reptil se llegó a Eva sexualmente. Por eso Caín dice la historia una Arcadia, Sumeria, y el libro de, ¿cómo se llama el profeta que está en Samuel? No, el otro. El del libro de... Ya le digo cómo se llama el profeta, que por aquí lo anoté, que está en el libro de Samuel anotado y está en otra parte. El profeta Hazer. El profeta Hazer. Usted lo encuentra mencionado en Josué 10:13 y en segunda de Samuel 1:18, el profeta Hazer. Ese libro lo quitaron los católicos de la Biblia cuando conformaron la Biblia. Léaselo, búsquelo y léaselo. Le abre los ojos Y tremendamente. si no consígaselo en Amazon, ahí está. En Amazon lo consigue y muy barato. Léaselo porque la Biblia corrobora lo que dice ese libro. Es increíble. Entonces, muestra la verdad de lo que pasó en el Edén y cómo Caín no era hermano de Abel, ¿sí? Sino eran medio hermanos y por eso lo mató. La historia de la antigüedad, y por eso se creó, lo echaron a Caín, ¿cierto? Y él encontró mujer en naciones y pueblos que ya existían. Y la misma Iglesia Católica que escribió o conformó el canon bíblico por orden del Papa Dámaso I, Constantino, y en manos de San Jerónimo, reconocen que la verdad escrita en la Biblia era una mentira que San Jerónimo le puso ahí de la manzanita del fruto para que la humanidad no supiera la verdad tan terrible y degradante, que hubo una relación prohibida y que el fruto prohibido era Eva. Después seguimos hablando de eso, aunque ya búsquenlo en YouTube, que ya está predicado desde hace como 2 años. Bueno, pues dice aquí que los dioses, o sea, el plural de todos los dioses de Mesopotamia tenían una apariencia antropomórfica. Dijimos que agarraban características humanas, de objetos, de plantas o de animales. Y tenían un comportamiento similar al de los humanos. Comían, se casaban, se peleaban, tenían descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Los dioses de Mesopotamia, Marduk, que era el principal dios de la creación, Enlil, Shamas, Ishtar, Sin, Enlil, es el principal. Shamas, ojo con esto. Shamas, Quiero que escuchen esto, por favor. Atentos a esto. Quiero que le pongan mucho cuidado. Si usted puede volver a reproducir todo esto, anote esos nombres.
Y usted va a encontrar una gran verdad. Y yo sé que muchos se van a molestar, pero les voy a decir la verdad. Las lenguas que se están viendo modernas en muchas iglesias y en muchos falsos profetas son los nombres de los dioses antiguos. Y hay invocación demoníaca en las iglesias. Es que se está metiendo ahí algo y hay que corregir porque mete eso y no deja escuchar. Se ha metido desde el año de 1995 como lenguas angelicales y son los nombres de los dioses de la antigüedad o ángeles caídos. Shama. Shama. Ella sabe. Y Shama, rica anda, rabaca, viva, ay, santo. Por ahí que día había uno con unas lenguas poderosas y es un lenguaje que encontramos, ¿te acuerdas cuando estábamos buscando música cristiana instrumental del Ecuador, del Perú, andina? Ajá. Encontramos a alguien hablando en ese idioma de una tribu indígena de por allá del Ecuador y el Perú, no cristiano. Y son lo mismo, y hablando de la papachama, creo que es que se dice, que es la madre tierra allá para ellos, sí. Y lo dicen como lenguas los falsos profetas y la gente, amén, gloria a Dios, Dios cómo está hablando. Pachamama. Pachamama. Ese es el lenguaje de ellos. No, mire, porque, bueno, Dios tenga misericordia. Elim, Shama y Shat. Léaselos así rapidito. Es Marduk, Enlil, Shama, Star, Sin, Enlil. Rica anda, Raba, Shama, Iba, Basanda, la vaya. Pero bueno, es impresionante, ¿verdad? Cómo era similar a los humanos, su comportamiento, cómo es que se casaban, se peleaban, tenían descendencia, todas estas cosas. O sea, no, medítelo, porque esto es demasiado y se nos va toda esta programación. Pero es para pensar, es para meditar y es para escudriñar. Vayamos ahora al nombre de los dioses egipcios. El primero es Anubis, deidad egipcia del inframundo. Osiris, dios de la muerte. 2 estatuas de Osiris en el templo de Hatshepsut se acaban de encontrar. La arqueología lo demuestra. Isis, deidad de la luna. Amit, deidad funeraria. Set, dios de la violencia. Horus, dios de la naturaleza. Ra, el dios del sol. Neftis, guardiana del lecho funerario. Mire esto. Ra es la deidad más fuerte que hay o ha habido en Egipto junto a otras. Y Ra se le atribuye ser el fundador de Egipto. Ra, su estatua es así. Bueno, toca bajarle un poquitico. Usted encuentra a Ra parado con sus adornos y con las manos así, cruzado. Y los soldados egipcios se saludaban así, Ra. Y usted nota, y si no me cree, vaya a investigarlo, a este papa cambió la cruz, que normalmente era el Cristo caído, así, la cambió por el Cristo, con el saludo de Ra. Y lo cuelga y lo lleva en su pecho todo el tiempo. Aparte de eso, hay una litera, una cosita verde que se ponen acá y baja aquí al frente, donde también tiene la imagen de un UFO. Un UFO, ese UFO es un dios azteca. En México son aztecas, sí. Sí, es en México. Azteca, que fue encontrado en una cueva donde encontraron artefactos y pictografía de extraterrestres donde se estrelló una nave espacial. Y le adoran allá, en el Vaticano. No, pues sí, el Vaticano sabe exactamente qué es todo esto. Él claro. Sabe, lo sabe, así es. Bueno, este es el dios egipcio más antiguo. Se caracteriza por su forma de halcón, es el Horus. Era considerado el dios de la montaña y servía de apoyo al faraón para ascender al cielo después de la muerte. Nos vamos a los dioses nuevamente de Babilonia. Babilonia es la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia, cuyas ruinas se encuentran en el actual Irak, a 94 kilómetros al sureste de Bagdad. Y el primero, Marduk, lo habíamos medio mencionado anteriormente, era el más importante de todos, también se le llamaba Bel. Anub, ¿Bel? Bel. O escuche eso, Bel. Ajá. Como de acabamos de decir.
Bel. Ujú. Y tiene la terminación el. Permítame aclarar esto, mi Sí. hermano. Babilonia traduce en el idioma arcadio, escuche, no en español, no en inglés, no en francés, en el idioma arcadio traduce la puerta del ingreso de los dioses a la tierra. Por eso usted encuentra antes de Génesis 6, en la descendencia de Caín, Babilonia, la primera Babilonia, Ujú. por donde llegaron los dioses en carros de fuego, ¿sí? Que eran luces. Ujú. Hoy en día se entienden que son aparatos voladores, ya sabe, que descendían y la historia humana los registra en la historia arcadia, historia sumeria y aún en la Biblia, Ujú. que fueron los que con ADN se mezclaron con las hijas de los hombres, con las humanas, y fue donde procrearon y nacieron los gigantes de aquella época, Sí. por genética, Ujú. genética. Laboratorio, lo mismo que el humano está haciendo hoy en día, o lo mismo desde que en 1960 y algo se ha denunciado en muchas partes del mundo de las famosas abducciones por platos voladores. Ujú. Entonces, cuando usted estudia esta historia, ¿sí? Tiene que ir a la antigüedad, tiene que ir a revisar todo y usted va a comprender por qué Cristo tuvo que venir a la tierra. Se apagó un celular. Porque si Cristo no venía a la tierra, se olvidó conectarlo. Si Cristo no venía a la tierra, no se sabría la verdad y no nos podía liberar de estos seres no humanos que se quisieron aprovechar y apropiar de la tierra. Porque originalmente la tierra le fue entregada a lo que nosotros nos dijeron que se llama Satanás, cuyo nombre es Luzbel y luego pasé a ser Lucifer. Ujú. ¿Ya? Por eso Cristo dice que él era el príncipe de este mundo. Siga, hermano. Así es. Y hablando del dios Ra, me regreso un momentito nomás. Acuérdese que en todo lo que son las lenguas supuestamente angelicales es Rakata, ra, 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 ¿verdad? Bueno, hasta sin querer, sin saber lo que se está haciendo por ignorancia. Bueno, volvemos nuevamente. Marduk era el más importante de todos. También se llamaba Bel. Hablando de los dioses de Babilonia. Luego tenemos Anu, dios del cielo. Enlil, dios del aire. Ea, el dios de las aguas. Sin, es dios luna. Shamash, hijo de Sin, era el dios del sol. Ishtar, diosa del planeta Venus, era la diosa del amor, pero también de la guerra. Por eso Cristo, y vuelvo a repetirlo, perdón me interrumpa, muchas veces se dirigió a las aguas, al mar, a este y aquello y reprendió. Así es. Reprendió a los dioses porque él tenía más autoridad de ellos. Exacto, exactamente. A las mar, a las aguas, y la gente no sabe. Entonces la gente se imagina cosas que no son. Que no era. Enlil Marduk, en suma de todos estos dioses, en suma los dioses Anu y Enlil, jefes del panteón mesopotámico, asignaron al dios Marduk sus más importantes atribuciones, a la vez que su ciudad Babilonia se convertía en el centro del universo y todo bajo el amparo del poderoso Hammurabi como rey en ese lugar. Como cada cultura nos vuelve a presentar todo lo que nosotros podemos estar observando que se relacionan unos con otros y que siempre han existido todos estos seres y cómo han influenciado sobre la humanidad, ¿verdad? Agarrando y adoptando todas estas posturas para hacer lo que ellos quieren. Ahora vamos a pasar a los dioses sumerios. Los sumerios, autóctonos posiblemente de lengua aglutinante, que es una sola palabra pero con varios elementos, que posee cada uno un significado fijo e individual. Tenían estos sumerios numerosos dioses a los que invocaban su protección. Existía una trinidad de dioses mayores, Enlil, Enki y Ea. También existían dioses y diosas, patronos y patronas protectores de determinada ciudad. El dios Nigris es del Lagash, Sara, Enuma. El panteón sumerio... Sí, vuelve y lo repite. Y si usted lo repite rápido, son las lenguas que pronuncian los falsos profetas en las iglesias. Y muchos siguen con ese cuento y ni se dan por enterado. ¿Qué es lo que están haciendo?
No, pero parece que está pegajoso porque el otro es Dice uno casi y luego lo la mismo, otra, y el luego mismo, cuando el menos mismo. piensa, ay, se me usa. O sea, el panteón sumerio, la religión sumeria se refiere a la mitología, panteón, cosmología y ritos de la civilización sumeria. La religión sumeria repercutió en todas las mitologías mesopotámicas, sobreviviendo en las sendas de las mitologías y religiones de los acadios, babilonios, asirios y otros grupos culturales. Los dioses principales del panteón sumerio Enlil, como habíamos mencionado, era el dios más importante del panteón, hijo de An, que es el paraíso, y de la diosa Ki, que es la tierra, señor de Lil. Padre de los dioses y de los hombres, reinaba sobre la atmósfera, sobre los aires, sobre las tormentas y sobre el viento. El señor Ki era tierra, pero Ea era casa y agua, nombre con que lo conocían los acadios y los babilonios. Lo asocia principalmente con el mundo acuático de Esho, Enki, Ea. Según esta mitología, reina en el Opus, que es su morada. Namu, diosa madre, y Nana, la diosa del amor y de la guerra. Ishtar, equivalente, que es la misma, a la diosa de los acadios, venerada también en el templo de Uruk. Utu es el dios sol, venerado en Sipar. Nanar, el dios de la luna, venerado en el Siguar de Ur. Una nota: la creación del ser humano, según los antiquísimos mitos sumerios, comienza tras crearse el mundo y nacer las primeras generaciones de dioses. Cada nueva deidad iba ocupando su lugar en la cadena de mantenimiento de lo creado, pero pronto necesitarían crear una raza inferior, dioses menores, que significan ellos los Anunnaki. Los Anunnaki son una antigua transcripción acadia para el sumerio Anu, que significa hijos de Anu. Son un grupo de deidades sumerias y acadias identificadas en los textos como los Anunas y los Igis, que son dioses menores que viene a sumar Anunnakis. Vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Ojo con este tema de los Anunnakis, porque vamos a tener que tocar el tema. Ya grandes hombres de Dios ya han hablado del tema, pero vamos a tocarlo desde la perspectiva de qué se está hablando hoy en día. Porque se dice, voy a terminar acá, que la raza Anunnaki, escuche, raza Anunnaki, que proviene de una parte especial del cielo, algunos, no me atrevo a decirlo porque no conozco, dicen que el Señor Jesús proviene de por allá. No lo podemos decir, no lo podemos confirmar, pero tenemos que tocar esos temas porque otros ya están hablando de esos temas. Pero tenemos que entrar a buscar la verdad si eso no es. Lo que sí es cierto es que los Anunnakis fueron los que descendieron sobre Egipto y sacaron a correr, porque es que me gusta mucho la historia antigua. Sacaron de la tierra en guerras que hubieron en la antigüedad, y no cualquier guerra, no guerra de espada ni de pistola, sino guerras tremendas. Porque por ahí aparecieron una USB demasiado antigua y en una época en que supuestamente no existían ni los computadores. Y la tenían guardada en un museo. Y cuando lograron revelar porque se la metieron al computador, aparecieron imágenes de la tierra antiguas, muy antiguas, con guerras tremendas de naves, y se dice que sacaron de la tierra a ciertas razas alienígenas que eran demasiado malas. Y no se extrañe, ¿de qué está hablando, pastor? La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, ¿cierto? Verso 7 en adelante, que el arcángel Miguel y sus ángeles luchan contra Satanás y sus ángeles y los vencen en las estrellas, en las mansiones celestes, y los echan a la tierra. ¿O de dónde cree usted tanta visión de platillo volador? Sí, yo sé que los hombres también han hecho platos voladores desde que los han logrado capturar. Eso se sabe, eso no es un secreto. Las potencias. Pero hay luces, aún aquí en la ciudad de Monaghan, donde nosotros estamos, las hemos visto en la noche. Y soy testigo. Entonces, ¿de dónde aparece todo esto? Hay que seguir investigando, hay que seguir buscando la verdad.
Hay que agarrarnos más de Cristo, pero empezar a obedecerlo, porque esto para nadie es un secreto, que estamos en una olla hirviendo y en cualquier momento esto va a estallar. Amén. Se dice, y termino acá, que para marzo 25 del 2024, queda un añito, va a pasar algo tremendo y delicado en la tierra. Afectará todo. No se acaba el mundo, pero va a haber algo terrible y tremendo. No me atrevo a decir nada más. Prepárese, escape por su vida, salga de las teologías, salga de las religiones, comience a obedecer al Señor Jesús, pero entre en el camino, la verdad y la vida que lo lleva a su salvación. Así es. Que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Quieres orar? Amén. Para despedirnos. Amén. Gracias. Te damos, Padre Divino. Venimos ante tu presencia, dándote gracias por esta enseñanza, Señor. Por tenernos aquí, Señor, llevando tu palabra, enseñando, Señor, tus grandes verdades. Gracias, Señor, por aquellos que estuvieron conectados con nosotros. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Ten misericordia, Señor, de aquellos que no han venido a tu camino, aquellos que están buscando de tu rostro, Señor. Enséñanos, Señor, más, Padre, para poder conocerte como dice tu palabra, Padre. En los últimos tiempos seremos, Señor, entendidos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos mostrado tu palabra, por habernos, Señor, traído, Señor, esta palabra, Señor, que es viva, es eficaz, Señor. Es algo hermoso, Señor, para nosotros como cristianos que creemos, Señor, en ti, Señor, que creemos en tu Hijo amado, Padre. Gracias, Padre Santo, por habernos enseñado, Señor, estas verdades, Padre. Bendice a aquellos, Señor, quienes están ahorita conectados, aquellos, Señor, que estuvieron con nosotros, Padre, escuchando, Señor, escudriñando, Señor, también tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno, Señor, de mi esposo y mi hermana Yoli. Bendícelos y síguelos bendiciendo, Señor, para que sigan trayendo la palabra, Padre. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios bendiga, Dios les guarde, nos vemos pronto, mis amados Buenas hermanos. noches.